Cultura Tumaco. Historia. Varios arqueólogos manifiestan que la cultura Tumaco se desenvolvió entre los años 700 a.C. y 500 después de Cristo. Aparentemente, su inicio tuvo raíces en la cultura olmeca, a razón de semejanzas que hay entre estas dos expresiones artísticas, como son similitud en ciertos rasgos, de figuras moldeadas, máscaras, adornos con capas de plumas. Sin embargo, de acuerdo a la historia, la cultura tomaco tiene raíces en culturas locales, especialmente a una cultura llamada la chorrera. Estos pueblos vinieron desde el Océano Pacífico a Perú, vinculándose con la cultura chaví y luego emigraron a Ecuador y Colombia. Ubicación de la cultura tumaco. En las zonas costeras entre Esmeralda en Ecuador y Tumaco en Colombia, residió una sociedad indígena llamada Tumaco o la Tolita. Su desarrollo y evolución en los aspectos de los territorios insulares de la Esmeralda en Ecuador y se extiende, como lo visualizamos en el mapa, hasta el norte de Buenaventura en Colombia. El nombre completo de este pueblo y cultura debería ser Tumaco, la Tolita, por cuanto en Colombia se le conoce con el nombre de la cultura Tumaco y en el Ecuador se llama cultura Tolita. Esta población estaba compuesta por un conjunto de pequeñas congregaciones que poseían particularidades muy parecidas entre sí. Generalmente se asentaron en territorios de la Tolita, Monte Alto, Selva Alegre, Tumaco y Mataje. El desarrollo de esta población de estas tribus dio comienzo a esta cultura. En la actualidad encontramos restos de estas representaciones en la isla del Morro, en el distrito de Tumaco, y en la isla de la Tolita, en Ecuador. En el aspecto económico, la cultura tolita o Tumaco se desarrolló en torno al cultivo, cuya actividad era realizada en campos elevados, con alimentos como el maíz, la calabaza, el frijol, la yuca, el algodón. Además, realizaron otras actividades como la caza de jaguares, venados, armadillos, zarigüeyas. Recolectaban caracoles, cazaban tortugas, iguanas, pescaban y recogían conchas en el manglar. Debido a su localización precolombina en la desembocadura de los grandes ríos que bajan por los Andes, permitió ser privilegiada para llevar a cabo intercambios con otros grupos de la sierra e incluso de selvas trasandinas. En un ambiente de mar contó con un sinnúmero de recursos marítimos, como es la pesca artesanal, era una actividad bastante trascendental. Además que la manipulación del metal permitió hacer decoraciones. Los elementos como el oro y el platino fueron sustraídos de la arena y de los ríos. Organización sociopolítica. La organización sociopolítica de la cultura tolita y tumaco, en términos políticos, la sociedad se dividía en señoríos con una jerarquía social basada en el trabajo y la actividad política. La élite gobernante controlaba el poder político y económico en centros semiurbanos, mientras que la clase baja se dedicaba a actividades agrícolas y la clase alta incluía joyeros y artesanos. Los gobiernos de la cultura tumaco estaban liderados por representantes teocráticos que no producían nada, dependiendo en su lugar de los recursos de la clase baja. Estos líderes tenían privilegios como ser los únicos que podían ser enterrados en osarios en las colinas. También controlaban tanto aspectos ceremoniales como económicos de la comunidad y utilizaban la deformación craneal como símbolo de estatus social. Esto quiere decir que aquellos que tenían cráneos deformados eran considerados miembros de esta élite y tenían un estatus especial dentro de la sociedad. Prácticamente la deformidad craneal se considera una forma de identificación y distinción social. La deformación craneal en la comunidad tumaco, como en muchas otras culturas antiguas, se realizaba mediante la aplicación de presión externa al cráneo durante la infancia, cuando los huesos del cráneo son aún flexibles y maleables.
Esto se hacía utilizando dispositivos como tablillas de madera, vendajes o presión manual. Este proceso implicaba aplicar presión gradual y constante en áreas específicas del cráneo para alterar su forma natural. Por lo general se comenzaba poco después del nacimiento y se continuaba durante los primeros años de vida cuando el cráneo aún estaba en desarrollo. La presión se aplicaba de manera cuidadosa y controlada para evitar lesiones graves, aunque es posible que algunos individuos hayan experimentado un cierto grado de malestar o incomodidad durante el proceso. Una vez que se lograba la deformación deseada, se mantenía durante el tiempo necesario para que el cráneo se adaptara a su nueva forma. Es importante tener en cuenta que aunque la deformación craneal era una práctica común en algunas culturas antiguas, en la actualidad se considera una práctica controvertida y no ética, por lo tanto, no se lleva a cabo en las sociedades contemporáneas. Por otra parte, el chamán es una figura importante dentro de la comunidad tumaco. Desarrolla un papel significativo de orientación debido a su sabiduría religiosa. El chamán tiene poderes que le permiten establecer conexiones con el universo espiritual y actuar como intermediario entre ese mundo y la comunidad. En pocas palabras, el chamán es una especie de líder espiritual y guía para la comunidad tumaco. Además, según los hallazgos, los chamanes usaban máscaras de felinos y disfraces de piel para representar a jaguares. Los ancianos también eran respetados por su sabiduría y también por su experiencia. Por lo nombrado anteriormente, los chamanes usaban máscaras de felinos por tres razones: el simbolismo animal, la transformación espiritual y el respeto y autoridad. Primero, el simbolismo animal. El jaguar era un animal importante en la cosmovisión de muchas culturas indígenas de América Latina, incluida la cultura tumaco. Se le asociaba con la fuerza, la valentía, el poder y la conexión con el mundo espiritual. Por lo tanto, al representarse como jaguares, los chamanes buscaban incorporar estas cualidades en sus ceremonias y rituales. 2. Transformación espiritual. Al usar máscaras y disfraces de jaguares, los chamanes podrían entrar en un estado de trance o transformación espiritual, donde se identificaban con el espíritu del jaguar. Esta transformación les permitía acceder a niveles más profundos de conciencia y comunicarse con el mundo espiritual de una manera más efectiva. 3. Respeto y autoridad. La figura del jaguar inspiraba respeto y temor en la comunidad tumaco debido a su poder y prestigio. Al representarse como jaguares, los chamanes aumentaban su autoridad y prestigio dentro de la comunidad, ya que se asociaban con esta poderosa criatura. En pocas palabras, el uso de máscaras de felinos y disfraces de piel de jaguar por parte de los chamanes tenían un significado simbólico y espiritual profundo, destinado a fortalecer su conexión con el mundo espiritual y aumentar su autoridad dentro de la comunidad tumaco. Por otra parte, cabe resaltar que el arte era una forma importante de expresar la concepción mística de la cultura tumaco por estas cuatro razones: simbolismo espiritual, ritos ceremoniales, transmisión de conocimiento e identidad cultural. Primero, simbolismo espiritual. El arte en la cultura tumaco estaba impregnado de simbolismo espiritual y místico. Las representaciones artísticas como esculturas, cerámicas y pinturas a menudo incluían símbolos y figuras que representaban creencias religiosas, mitología y cosmología de la cultura tumaco. Estas representaciones permitían a la comunidad conectar con lo sagrado y lo trascendental. 2. Ritos ceremoniales. El arte era utilizado en los rituales y ceremonias religiosas de la cultura tumaco para comunicarse con los dioses, los espíritus y el mundo espiritual. Las obras de arte podían servir como ofrendas, altares o instrumentos rituales en estas ceremonias, facilitando la interacción entre el humano y lo divino. 3. Transmisión de conocimiento. A través del arte se transmitía el conocimiento ancestral y las enseñanzas espirituales de la cultura tumaco de generación en generación. Las representaciones artísticas no solo eran estéticamente atractivas, sino que también contenían mensajes y enseñanzas profundas sobre la naturaleza del universo, la vida y la espiritualidad. 4. Identidad cultural. El arte era una expresión fundamental de la identidad cultural de la comunidad tumaco.
Las obras de arte reflejaban no solo las creencias religiosas y espirituales, sino también la historia, las tradiciones y los valores de la cultura tumaco. A través del arte, la comunidad podía afirmar su identidad y preservar su patrimonio cultural. En pocas palabras, el arte era una herramienta poderosa y significativa para expresar la concepción mística y espiritual de la cultura tumaco, permitiendo a la comunidad explorar y comunicarse con lo sagrado y lo trascendental en su vida cotidiana. En su aporte cultural tenemos la orfebrería de oro y tumbaga. La tumbaga es una aleación de oro y cobre. Con ellas fabricaron figuras y ornamentos corporales, también máscaras y figuras antropomorfas, que representaban la materialización del mundo mitológico, mezclando rasgos humanos con los de aquellos animales que despertaron el temor o la admiración por sus especiales cualidades de fuerza o poderío. Ambos materiales eran extraídos de las tolas, que eran esos enterramientos dispersos que formaban una pequeña montaña. Esta cultura es uno de los primeros en el mundo en trabajar el platino, que era encontrado debajo de la arena de los ríos en forma de pepitas aisladas. Una de las piezas representativas se encuentra en el Ecuador, que es el sol de oro. Es una máscara de oro puro conformada por 12 rayos que simbolizan las serpientes en zigzag y en orientaciones distintas que representan cada mes del año. Y su rostro se asemeja a facciones animales y posee un total de 48 rayos. Otro elemento cultural es la cerámica. La trabajaron bajo dos técnicas, una moldeada a mano a través de la arcilla y otra vaciada en molde. Con ello evidenciaban muchos ejemplos de su costumbre, de su religión, de su vestuario, de su fisionomía, elementos culturales presentes relacionados con su sociedad. En muchos casos se presentaban figuras que jugaban un papel religioso, pero también era común la elaboración de estatuas fisionómicamente similares a los habitantes de la civilización. Las técnicas decorativas utilizadas en las cerámicas eran de tres tipos: de incisión, de precisión y de relieve. Las de incisión eran hechas antes del cocimiento de las vasijas en arcilla fresca. Las de presión era lograda con un instrumento aplicado sobre el barro húmedo. El relieve realizado con motivos y pintura sobre el barro y de las vasijas, principalmente en tonalidades blanco y rojizo. Las piezas de cerámicas eran elaboradas en arcilla de un color gris y de un aspecto arenoso, creando diversas obras y figuras que hacían alusión a seres místicos y dioses, como también se hallaron una numerosa cantidad de piezas que representaban escenas del erotismo relacionadas con ritos que tenían que ver con la fertilidad. Realizaron también trabajos complejos con la piedra para crear hachas, cinceles y piedras de moler. Se nota también figuritas con alteraciones faciales, narizonas, chatas y parálisis facial. Un aspecto importante de esta escultura es que se destaca la producción de representaciones de enfermedades. Varios tipos de enanismo, bocio, jivas, tumores, modelaron estados patológicos, labios de porino, síndrome de Down. Por tanto, es sin duda una de las culturas precolombinas que más representa las enfermedades en su producción artística. Otro aspecto a tener en cuenta es el mosaico de rostros, es casi inacabable. Eran plácidos, arrogantes, cómicos, elegantes, fuertes, tristes. Muchas de esas figuras se utilizaban para rituales de curaciones y por eso representaban enfermos y dolientes con la mano sobre la mejilla. Se suponía que al romperlas y enterrarles se destruía también el mal que aquejaba a la persona que servía de modelo. Su religión tradicional estaba arraigada en el animismo, que es la creencia en que todos los elementos de la naturaleza poseen espíritus o fuerzas vitales. Creían en una gran variedad de dioses y espíritus asociados con fenómenos naturales como el sol, la luna, el mar y los ríos, así como en espíritus guardianes de la comunidad de la naturaleza, como lo eran el jaguar, la serpiente, el águila, el caimán y el mono. El jaguar, que representa el bosque tropical, la fortaleza y la virilidad. Los centros ceremoniales eran lugares sagrados donde se llevaban a cabo rituales religiosos y actividades ceremoniales importantes. Estos centros ceremoniales eran organizados en sitios más conocidos como tolas o montículos, que eran la base de las edificaciones
o sitios a cielo abierto, y además solían estar ubicados en lugares estratégicos, como colinas, cuevas, ríos o en la misma costa. Allí los líderes espirituales de la comunidad, como los chamanes o sacerdotes, dirigían ceremonias para invocar la protección de los espíritus, dar gracias por las cosechas, pedir buenas condiciones climáticas para la pesca o la agricultura, o para marcar eventos importantes en la vida de la comunidad. Los centros ceremoniales eran lugares sagrados donde se llevaban a cabo rituales religiosos y actividades ceremoniales importantes. Estos centros ceremoniales eran organizados en sitios más conocidos como tolas o montículos, que eran la base de las edificaciones o sitios a cielo abierto, y además solían estar ubicados en lugares estratégicos, como colinas, cuevas, ríos o en la misma costa. Allí los líderes espirituales de la comunidad, como los chamanes o sacerdotes, dirigían ceremonias para invocar la protección de los espíritus, dar gracias por las cosechas, pedir buenas condiciones climáticas para la pesca o la agricultura, o para marcar eventos importantes en la vida de la comunidad. En estos centros ceremoniales se realizaban rituales que incluían danzas, cantos, ofrendas de comida, bebidas y objetos simbólicos. Los tumacos también practicaban rituales de purificación, sanación, así como ceremonias para honrar a sus antepasados y celebrar eventos importantes en el ciclo de la vida, como el nacimiento, la pubertad y la muerte. Algunos de los centros de ceremonias más destacados de los tumacos incluyen la Malagana, un importante centro de ceremonias ubicado en la costa pacífica de Colombia. Era un lugar de adoración y sacrificio, donde se realizaban rituales para pedir protección y bendiciones. El Tumaco Grande, otro centro de ceremonias prominente situado en la región de Tumaco, en Ecuador. Era un lugar sagrado donde los tumacos se reunían para celebrar festivales y realizar rituales de agradecimiento. El Boca Chico, un centro de ceremonias utilizado para honrar a los dioses de la pesca y la agricultura. Aquí se realizaban rituales para pedir buenas cosechas y abundancia en la pesca. Estos centros de ceremonia eran considerados lugares sagrados y desempeñaban un papel central en la vida religiosa y espiritual de los tumacos. Durante esta investigación realizamos visita a dos de los museos de la ciudad de Pasto. El uno es al Museo Madre Caridad Brader, perteneciente a la Universidad Mariana, donde encontramos piezas de la cultura tolita, principalmente antropomorfas, realizadas con arcilla cocida. En el Museo del Oro del Banco de la República encontramos una exposición de la costa pacífica y de la serranía. Dentro de la costa pacífica está la cultura teolita. Aquí pudimos ver algunas piezas, principalmente cabezas durante las ceremonias que fueron rotas y los cráneos deformados que simbolizaban el estatus. Aparecen escenas de ocio y esparcimiento, ancianos recostados, padres cargando sus hijos, parejas abrazados, y la sexualidad, como la maternidad, la vejez y la muerte, son temas recurrentes. Entre otros elementos que encontramos de la cultura tumaco está esta pieza que era utilizada para sacar la escama del pescado, los sellos usados en la piel y una representación de los entierros. La mayoría de ellos se encontraban bajo montículos artificiales de 2 o 3 metros de altura. Es común encontrar pareja de cuerpos y entierros colectivos. Y aquí hay una representación de dicho entierro. Muchísimas gracias.